Bienvenidos a esta entrevista en la que vamos a hablar de un tema clave para cualquier empresario. Sobre todo cualquier empresario que quiera crecer y mantenerse competitivo. Estamos hablando de la implantación de sistemas tecnológicos en la empresa como CRMs o ERP. En el mundo actual, donde la velocidad y la información marcan la diferencia, ya no basta con la intuición o con el como lo hemos hecho siempre. Los datos, la gestión estructurada y la tecnología son la base para tomar decisiones más rápidas, reducir errores y, sobre todo, escalar con seguridad. Hoy tengo conmigo a un grandísimo referente en este mundo, en el mundo de la implantación y de los sistemas. Lleva años ayudando a empresas a dar el salto tecnológico y a convertir la gestión en una ventaja competitiva. A lo largo de la entrevista, él nos va a trabajar, nos va a ir desgranando tres ejes fundamentales. Cómo los datos y tendencias van a ir definiendo y marcando el camino. Cómo los problemas y las resistencias en ocasiones frenan a las empresas. Y cómo se puede implementar un sistema de este tipo con garantías de éxito para que el equipo no tenga resistencias. Así que si eres empresario, directivo o estás en proceso de profesionalizar tu negocio, quédate porque lo que vamos a compartir aquí puede marcar la diferencia entre quedarte atrás o dar el paso decisivo hacia el futuro. Así que sin más dilación, con todos vosotros os presento a Alberto Verdú. Alberto, muy buenas tardes, señor. Qué lujo tenerte aquí en este espacio tan especial. Bueno, como le he dicho a las personas que nos van a ver, eres un experto en todo lo que es tecnología dentro del mundo de la empresa, pero me gustaría escucharlo de tu voz, de cómo llegas tú a este mundo, cómo te metes en ese mundo del SOHO, de los CRMs, de los ERPs. Cuéntanos un poquito, cuéntame ese bagaje, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Bueno, pues a ver, llevamos ya un tiempo. De hecho, ahora mismo Neointech, mira, no sé si se ve por aquí en el logo, llevamos como Neointech pues prácticamente 15 años. De hecho, este año hacemos 15 años ya de existencia. Y ha sido la última aventura, ¿no? La última aventura que está durando y que dure, ¿no? Pero la verdad es que es un viaje, pues como solemos decir, no es un viaje apasionante, un viaje de retos y todo empezó pues como la mayoría de los que emprendemos, o por lo menos de muchos de ellos, es decir, siendo un autónomo, ¿no? Empecé siendo jovencito de programador acabé hasta las narices, no porque no me gustara, sino porque la programación es un reto bastante, ¿cómo decirte? Exigente y sobre todo en la época en que no había internet. Donde íbamos con modem, donde era complicado el tema de acceder a la información. Entonces, después pasamos por hacer administración de sistemas, me especialicé en servidores virtuales, hemos pasado un poco por todo. Y finalmente cuando creamos Neointech, la verdad que fue una consultora específicamente. ¿Te acuerdas cuando el concepto de la nube, cuando empezó Internet realmente en el 2010? Realmente fue el año en el 2010, cuando un poquito antes, en el 2008-2010, es cuando empezó el concepto del cloud, de ir las aplicaciones, llevarlas a la nube, de los servidores de empezar a dejar ser físicos y pasar a la nube. Y ahí vi que había realmente una brecha digital ahí. Siempre ha habido en el mundo de la tecnología brecha digital, pero ahí yo creo que fue una de las mayores brechas que se abrió hasta ahora. Con el tema de la IA, que tú ya sabes mucho de eso, ¿no? Pero es verdad que se abrió porque la gente era cuando nosotros hacíamos charlas, éramos unos chavales y decían, pero estás loco, ¿cómo voy a subir yo mis datos a internet, ¿no? Y hubo un trabajo también muy duro de mentalizar, de explicar, fue cuando la época dorada de Google, en la parte de que salió Google Drive, con todas Sí. sus aplicaciones en la nube y demás, y ahí hubo un trabajo importante. Y ahí es cuando descubrimos, cuando montamos Neointech, yo siempre cuento esta historia, no me enrollo mucho, pero un poco para responder a tu pregunta, ¿no? Realmente al final, al convertirte en un experto de algo, en mi caso fue pura necesidad, es decir, yo no sabía que era un CRM, yo no sabía que era este tipo de gestión de marketing, de relación con clientes, no lo sabía. Yo solo sabía que cuando monté mi empresa, que la monté con mi socio, con Raúl, éramos dos cabezas y eso
fíjate que ya complicaba todo, porque cuando eres autónomo crees que lo tienes todo, que lo tienes todo en tu cabecita y más o menos lo vas llevando. Mejor que peor, normalmente es peor, pero te crees que lo llevas bien. Pero bueno, cuando ya sois dos, ahí realmente empieza el problema, porque tienes los mismos clientes y cada uno sabe una parte de esa relación con el cliente. Entonces yo sentía y yo sabía que tenía que tener algo que me ayudase a organizar mi empresa si quería crecer, porque al final, mira, yo esto siempre lo digo, es que la gente, no, es que yo me quedo. No, a ver, si quieres hacer una empresa, tienes que pensar para crecer. Y no digo crecer en volumen de gente, sino para seguir creciendo. Dime. A ver, repítelo otra vez, por favor. Has usado la palabra pensar para crecer. Bien, ¿quieres Claro, desarrollalo un poquito porque va a ir de esto y al final luego nos pasaremos en todo lo que viene detrás. Pero ese concepto es algo que cuando lo trabajamos dentro de la empresa familiar, para mí es de suma importancia. Así que, por favor, ánclalo y expándelo un poquito, si es tan amable. vale. Creo que te refieres a cuando he dicho que cuando empezamos yo tenía muy claro que quería crecer, quería expandir el negocio, no quería quedarme siendo un autónomo, porque para eso ya había pasado la experiencia. Entonces, lo que tenía muy claro es que tenía que pensar en cómo organizar la empresa a nivel de crear sistemas que me pudiesen ayudar a que mañana cuando se sumara gente, si llegaba el momento, porque en ese momento no estaba la IA ya, y sí que necesitabas a más gente, ¿vale? Es decir, cuando llegase ese momento yo tenía que tener un sistema que no crease más caos, que es pues volver a explicar, volver a decir esto se hace así, esto se hace así, incluso las conversaciones, que si un cliente hablaba conmigo y había hablado algo con Raúl, pues que habláramos el mismo idioma, ¿no? Yo hablo de un concepto de empresas Frankenstein, ¿no? Que van creciendo y al final cada departamento parece que no sabe nada del otro, ¿no? Y es un humanoide pero pegado, ¿no? Entonces ese es el concepto que digo de pensar para crecer, porque tienes que antes pensar hacia dónde quieres ir y entonces plantearte qué opciones y qué rutas tienes. Y ahí es cuando, como te decía, no sé si he respondido a tu pregunta, pero ahí es cuando yo realmente empecé a investigar y descubrí una metodología que era el CRM. Y eso para mí lo cambió todo, ¿vale? Porque yo no hablo de software CRM. El software CRM, que bueno, que por si alguien no sabe todavía qué son las siglas estas de CRM, ahora es muy fácil porque ya todo el mundo creo que las conoce, cuando en esa época era como decir una palabrota, ¿no? La gente no, de hecho yo no lo sabía, ¿eh? O sea que no tampoco hay que decir. Entonces es gestión de relación con clientes en español, ¿vale? Pues al final esto va de relaciones, ¿vale? Esto lo hablamos muchas veces. Al final la venta, como digo, es la consecuencia de una relación. Sí, puedes engañar, como digo yo, o convencer la primera vez, pero si no tienes un buen servicio, un buen producto, un acompañamiento, vendes una y no más, Santo Tomás, ¿no? Entonces el CRM realmente te educa, por eso digo que es una metodología, una filosofía, diría yo, casi de forma de entender la empresa. Y es que, por eso digo que implementar un CRM no es ponerte un software. Mal vamos por ese camino. Es la excusa perfecta para ordenar tu casa por dentro. O sea, para aterrizar eso, pensar cómo hago las cosas, porque tengo que decírselas a una máquina para que cree ese sistema. Es decir, es el arte de crear sistemas de trabajo que te permitan delegar con responsabilidad y con confianza. Y ahí es cuando, y ya termino con esto, pero que dice mucho de lo que es un CRM. Yo creo que mato dos pájaros de un tiro explicando un poco esta historia y un poco qué es un CRM. Realmente lo que te hace es, de alguna manera, obligarte, y esto es lo que a la gente le cuesta, cuando le pides a alguien que se esfuerce en hacer un cambio, ahí vienen muchos problemas de implementación de esta metodología, porque se tienen que esforzar, ¿no? Entonces te esfuerza esa hoja en blanco de decir, a ver, yo hago esto, pero es que hago este paso 1, hago este paso 2, tocamos de oído muchas veces, ¿no? O sea, sabemos que yo llamo a un cliente, luego le tengo que hacer tal, le paso la propuesta, luego le digo qué tal, no sé qué, pero lo hacemos un poco por inercia. Pero claro, si mañana tú te quieres ir de vacaciones y tienes que poner a otra persona, esa persona no tiene esa cosa en la cabeza. Entonces, eso es crear un sistema. Y ahí es cuando empezamos a ver que a mí me funcionaba. Yo decía, ostras, yo estoy notando un cambio en mi empresa, estoy notando que soy más ágil, que trabajo de una manera más relajada. ¿Vale? Aunque vamos todos acelerados, pero porque luego cuando te relajas de una cosa te metes en otra, ¿no? Pero bueno, eso es de otra película. Pero lo que es el sistema, yo empezaba, y estábamos dos, ¿eh? Y entonces Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal para estar al día de cada
emisión de cada podcast. Dale un like, nos ayuda enormemente a hacer que el mensaje se difunda y ayudar al máximo número de personas. Y compártelo con personas que creas que puedes ayudarle. Valerio García. Este fue el hecho que lo cambió todo. Seguimos. Ya te digo, yo me implementé el CRM por uso propio. Y cuando un cliente que llevábamos la parte de sistemas, que teníamos mucha confianza, me decía, tal, no sé qué, tengo este problema. Y yo dije, hostia, si eso es lo que yo he resuelto con esto. Y se lo coloqué, por decir, tú me dejas que yo pruebe contigo. Y así lo hicimos. Y fue, fíjate, la primera vez que me dieron una palmadita en la espalda, porque tú sabrás que los informáticos las empresas están como un poco mal mirados. Ya viene a romperme algo, ¿no? Pues era un poco, estaba en sistemas, parece que era un poco esa imagen, ¿no? Medio en broma, medio en serio. Entonces, la verdad es que al informático, si todo va bien, al informático clásico de sistemas, si todo va bien, nadie le dice nada porque lo da por hecho, pero cuando se va un servidor a tomar por saco, te saca los ojos. Entonces, no tienes nunca esa parte. Y aquí empecé a ver otra forma de relacionarme con los clientes. Y eso fue lo que hizo que Neointech empezase cada vez más a especializarse en esta rama y por esfuerzo, pues lo que tú dices, me puedo colocar en la etiqueta de experto. Bueno, yo siempre digo que soy un aprendiz, ¿no? Porque esto es una locura y cada vez es peor, porque cada vez todo va más rápido. Fíjate, Alberto, totalmente de acuerdo en el planteamiento. Me encanta, de hecho, la definición que has hecho de la empresa Frankenstein. La gran mayoría de los empresarios no son conscientes de esto. Hay un concepto que quería tocar contigo, que es cuando nosotros llegamos a una empresa y empezamos a ver procesos, procedimientos, departamentos, y vemos que no hay comunicación entre otros y están completamente aislados, no tienen sistemas, no hay protocolos. Y de repente llega el jefe y dice, venga, tenemos que meter aquí un RP, un CRM, vamos a profesionalizar esto un poco que no nos enteramos de nada. Vale, no hay por dónde cogerlo, porque automáticamente, cuando hemos llegado y esto lo hemos gestionado nosotros, pues las pautas las tenemos claras. Cuando hemos entrado y hemos visto que eso ya está ahí en plan hecho de cualquier manera, no han sido capaces de implementarlo. Han tenido que despedir a alguno porque la cosa se ha puesto fea, o simplemente han gastado una pasta enorme, lo tienen ahí, pero eso ni para adelante ni para atrás. De hecho, podríamos decir que aprovechan el 25 o el 30% de lo que es todos los recursos que les podría ofrecer. En tu experiencia, cuando empiezas a implementar algo, ¿por dónde pondrías el foco si tuvieras que darle un consejo a algún empresario? Vale, lo primero es que esté convencido. Yo siempre lo digo, mira, para que este proyecto tenga éxito, lo primero es que no tienes que adquirirlo porque te han dicho que necesitas un CRM. Y me voy a poner en el CRM porque es en lo que nosotros estamos más especializados, pero te lo puedes llevar a cualquier herramienta tecnológica, ¿vale? Es decir, esto aplica a todo, ¿vale? Es decir, realmente si te lo pones porque un amigo empresario te ha dicho que él lo tiene y a él le va bien, pero no crees en esto, realmente no lo hagas. Vas a tirar el dinero. Fíjate que aquí me estoy tirando piedras a mi tejado, pero es que es así. Es decir, realmente, ¿qué he dicho al principio? Esto es una filosofía. Realmente implementar un CRM tienes que cambiar la forma de hacer las cosas. No digo cambiar tu modelo de negocio, no. Digo que te tienes que enfocar en el cliente. O sea, es poner al cliente en el centro de tu negocio. Tienes que cambiar esa perspectiva egoísta de vender por cuidar. Porque cuando uno cuida, vende. Y es así, es así. Habrá sectores y sectores, pero al final... Entonces, ¿en qué me centraría? Primero tienes que tener la seguridad y la confianza en que realmente apuestas por el proyecto. ¿Por qué? Porque... Dime. No, lo que precisamente es esto. Donde yo me encuentro muchas veces es que cuando hemos llegado a una empresa, nos hemos encontrado de que han decidido ponerlo porque quieren tener datos, pero lo que no saben es para qué quieren esos datos. Claro. Entonces, ya sea para cuando hablamos de, como tú comentas, el CRM, y de repente, no, es que quiero saber lo que pasa en la calle con mis comerciales. Perfecto, pero dime concretamente qué es lo que quieres. Porque tienes un CRM que es maravilloso, le puedes sacar pringue el que quieras, pero no sabes qué pedirle. Claro. Entonces, de repente... Y sobre todo, ya no solamente
para qué, sino por qué lo quieres. Es decir, es que tienes Vale. que tener un objetivo más allá, tienes que saber el por qué, ¿no? El por qué quiero. Yo siempre, mira, fíjate, a mi equipo, siempre los adoctrino en una cosa. Y es, a veces el cliente dice, oye, ponme este campo. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, tenéis que preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Porque a veces, cuando le preguntas el por qué, realmente el por qué, el para qué, como tú decías, al final te das cuenta que es una tontería ese campo, que es porque pues tenía eso yo lo tenía en la cabeza, que era así, y realmente no es necesario y estás complicando. Entonces, a veces el trabajo también de un buen consultor es también eso, podar, ¿no? Ese árbol, o sea, darle esas tijeretazos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Claro, tenemos, si esto no está, pues lo que nos vamos a encontrar van a ser muchos vacíos, muchos agujeros. Al final, hoy en día, lo que nos encontramos en las empresas es que hay datos para aburrir, pero nadie que sepa hacer las preguntas de manera adecuada. Claro. Entonces, yo puedo tener un sistema que es genial y me puede hacer que un comercial lo sustituya rápidamente porque tengo toda la información del cliente y en la parte relacional ahí el que gana es el cliente porque no nota el Claro. vacío. Pero claro, luego dentro de la empresa también tengo que marcar hitos, marcar objetivos a la hora de no solo mejorar la relación con el cliente, mejorar tu propia operativa, hacer que sea más Claro, eficiente, más rentable. ¿Cómo estás midiendo? ¿Qué hay detrás de un CRM a la hora de empezar a medir datos? pues es que precisamente es eso, es que, como te decía, implementar un sistema como es un CRM es obligatorio reflexionar mucho sobre cómo estás haciendo los procesos, qué pasos das y qué cosas haces que puedes quitar. De hecho, yo hace unos meses hice un webinar en el que hablaba de cómo crear sistemas, ¿no? Y en ellos hablaba de que hay unos pasos fundamentales. Bueno, son 6 pasos, pero por no repetir, por no alargarme, pero hay un paso en el que tienes que plantearte es, ¿qué elementos puedo quitar de lo que estoy haciendo? ¿Vale? Es decir, porque muchas veces hacemos cosas redundantes, entonces tienes que ir puliendo, los ciclos constantes de mejora, ¿no? Y en esos tienes que decir, esto realmente es necesario, ¿no? Y a veces, pues tenemos cosas heredadas, ¿no? Y eso es importante. Pero por terminar un poco de responder lo que decías, el motivo de que esté convencido el gerente, el dueño, depende del tamaño. A ver, sí que es verdad que se nota que cuando la empresa es muy pequeña o es más pequeña y el gerente, el dueño, está más en el proceso, fíjate que me gusta más porque está más en el asunto, entonces se implica más. Cuando las empresas son más grandes, el problema ahí es que el líder, en este caso, tiene que estar muy convencido porque su equipo, y esto es algo que pasa, va a echar por tierra el proyecto. O sea, no va a querer hacer el cambio. Entonces te va a decir de todo menos bonito. Va a decir que el CRM es es una porquería. Va a decir que el CRM no vale para nada. Va a decir que la empresa que lo está implementando no sabe ni de lo que habla. Van a echar mierda, en pocas palabras. Perdona por la expresión, pero van a echar. Entonces tienes que estar muy seguro. Yo siempre digo, mira, tú aguanta y todo lo que tú veas, tú mantente firme de cara a ellos. Aunque luego a mí me tengas que decir, esto no me gusta, esto tal, esto no sé qué, pero de cara a ellos no les des ni un atisbo de en qué agarrarse, porque se agarran un clavo ardiendo. Entonces, por eso digo que tienes que tener una solidez de decir, no, es que el proyecto tiene que ir para adelante, ¿no? Porque si no, el equipo es que te va a minar en general. A ver, no es que sea siempre, pero siempre hay un porcentaje alto de yo he tenido formaciones con comerciales que aquello parecía Matrix, tenía que ir, me iban tirando o sea, duras, ¿no? Porque no asumen nada, no quieren. Entonces, hay otros que no, hay otros que son más pro tecnológicos y sí que lo adoptan mucho mejor. Hay gente que también es verdad, hay comerciales que sí me han dicho que sí, que esto les gusta, pero te encuentras el... Fíjate, algo, a ver, estamos hablando al final resistencia al cambio. Cuando llegamos a ciertas estructuras ya muy solidificadas, o esos comerciales, dinosaurios, por llamarlo de alguna manera, todo lo que vea cambio es una amenaza. Entonces, de repente dice, bueno, mi jefe va a saber de todo, se va a enterar de todo, y encima yo tengo que dedicarle tiempo aquí a meter datitos. Como que no. Nadie les ha vendido el proyecto, nadie les ha dicho el beneficio que ellos van a obtener. Correcto. Esa es la principal resistencia. Correcto, coincido. Es que al primero que le tienes que vender el proyecto es al comercial. A ver, lógicamente
primero al que paga, ¿no? Que es el que lleva el... Pero bueno, Pero él tiene que venderlo, y yo se lo digo, en estas formaciones trabajamos mucho el tema de mentalidad, y le tienes que hacer ver al comercial que realmente es una herramienta que evidentemente no hay que negar la realidad, que va a estar más controlado, por supuesto, pero es un control y es una inversión que está haciendo la empresa para que él gane más dinero, porque la mayoría de los comerciales, no nos olvidemos, van a comisión. Entonces, si yo estoy como empresa, como si te doy un coche, es que al final mira, el coche creo que es un ejemplo bueno, me acaba de venir a la cabeza. Yo te puedo dar un coche que va a 30 por hora y si te tienes que ir a Madrid, pues harás menos visitas, porque si vas de Murcia o de Alicante a Madrid, pues tardarás 10 horas. Si yo te doy un coche que va a 100, al máximo que da la ley, a 120, pues llegarás en 4 horas. Entonces podrás hacer más visitas y estarás más cómodo, irás más descansado. ¿Me explico? Pues al final el CRM tiene que ser eso. Es un vehículo que, si tú lo sabes usar bien y está bien configurado, es que evidentemente que tienes más control. ¿Qué hacemos ahora? Que si el GPS te pueden ya saber por dónde vas, los tiempos si paras a tomarte un café, 2 cafés, sí, nos miden, pero voy en un coche cómodo, voy bien y voy... Pues es un poco, por buscar una analogía sería algo parecido. Entonces, la empresa está haciendo una inversión en ti para que ambos ganemos, ¿vale? Porque al final es un ganar-ganar, ¿vale? Pero eso es como hay que vendérselo. Y ese control no es un control... Ahora, eso también es parte, y en eso tú sé que sabes mucho, que trabajas con los... Tienen que ser líderes, es decir, no pueden ser un gerente o un dueño castigador, es decir, no has hecho, sino que tiene que ser correctivo, es decir, oye, mira, tenías que hacer tantas visitas, no las has hecho, ¿cuál es el motivo? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Por qué está pasando? Claro, esa es la clave, o sea, si tú vas con la vara, pues claro, lógicamente ven que la herramienta es inquisitiva, pero si tú al revés, si tú les dices esto es para que tú vendas más y encima no los castigas porque primero investiga por qué no y luego toma medidas. Es un poco lo que hay que trabajar. efectivamente. Yo aquí nosotros usamos, si tú lo sabes, el concepto de sacar el amor propio de la persona. Si vas con la vara, ese amor propio no sale. Y si no sale el amor propio, no sacas lo mejor de tu equipo. Entonces, para poder hacer eso no es reprimir, es llegar y simplemente confrontar la realidad. Oye, me habías dicho 4, has traído 2. No quiero más explicaciones ahora mismo. Lo que quiero es que me digas que vas a hacer diferente para la semana que viene, traerme lo que te has comprometido y buscar ese compromiso extra y encararlo un poco con el resultado obtenido, ¿no? Esto genera un buen resultado, se explica, no hay un castigo, sino nos apalancamos en el error como un proceso de crecimiento y la gente lo suele tomar muy bien. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el principal reto? Pues principalmente lo has definido muy bien, ¿no? En la mentalidad de empresario, si tiene la capacidad de jugar a largo y de apostar por un cambio en base a los hechos ya ocurridos, que vale, que no son los deseados, está genial. Pero bueno, ¿ahora qué haces con ello? ¿Quemas las naves o construimos a través del resultado que hemos tenido, que ya te ha costado, ya ha tenido un sobrecoste? Entonces, al final se trata de sacar la máxima inversión. Hay un concepto que estaba leyendo antes de que entráramos en este directo, de una estadística que se sacó en el año 2021, tiene unos añitos, pero decía que por cada euro que se invertía en un CRM se obtenía un 8,7 de rentabilidad. Correcto, sí. Ese es creo que es de Research, Nucleus Research o algo así, es una consultora muy grande. Sí. De hecho, mira, hay una cifra que también está muy válida y contrastada de estudios, ¿vale? También de estos de Nucleus Research y de otras, ¿vale? La adopción de un CRM, y no digo comprar una licencia de CRM, sino cuando digo implementación estoy hablando de usarlo correctamente. Las cifras hablan entre un 29 y un 39% de incremento en ventas. Y dices que eso es magia. No, no es magia. No. Es que el CRM te ayuda a marcar objetivos, a tener unas acciones y un sistema que te va empujando y te va diciendo cuándo tienes que llamar, cuándo tienes que interactuar. Y eso al final, ¿qué es? El roce hacia el cariño. Y hay un cliente que es muy gracioso, que siempre, bueno, nos lo han dicho varios, ¿no? Pero este lo dice con una energía y una alegría muy, muy curiosa, que dice, hostia, Alberto, yo quiero que me montes algo como lo que me habéis hecho a mí. Que habíais sido insistentes, pero no pesados. Y es verdad, en el acompañamiento, hasta que tomó la decisión... Este espacio lo impulsa el movimiento Familias Empresarias,
Creemos en una idea, la empresa trabaja para la familia y no al revés. Con liderazgo, cambio e inteligencia artificial transformamos procesos y decisiones. Soy Valerio García. Descubre más en valeriogarciamentor.com. Familias empresarias, el futuro empieza aquí. Decías y dices, es que habéis sido insistentes pero no pesados. Y esa es la historia, es decir, ahí está, es que claro, el tema es que hay estadísticas y números para todo, pero la mayoría de empresas, mira, es que ese 29-39 que dices, eso es mentira, no es que sea mentira. Y si no, ponte en modo cliente tú. ¿Cuántas veces has preguntado a una empresa, a un proveedor, un presupuesto? Ya han tardado 3 días, 4 días, o algunos ni te lo envían. Es que es así, parece mentira, pero ni te lo envían. Y luego te lo envían y se olvidan que te lo han enviado. Y ya no te vuelven a preguntar nada. Entonces, ¿qué imagen te está trasladando? Te está trasladando imágenes, primero, lentitud, pues si para venderme son así, si no me llaman, pues vaya servicio que van a tener. Ellos mismos se están vendiendo mal. Es que el vínculo que necesitas, que la confianza no lo tienes, está claro. Claro, es que no te están dando confianza. Y por eso digo, ¿por qué aumentan las ventas? Magia, no, porque te ayuda a hacer el proceso mucho mejor. Y sobre todo, ¿sabes qué te ayuda? A que pues, yo siempre digo que una implementación de este tipo siempre son MVPs, productos mínimos viables. Es decir, tú desarrollas un ciclo de venta. ¿Y qué va a ser el mejor? No, yo siempre les digo a mis clientes, mira, te estoy vendiendo una cosa que como en 6 meses no hagamos un cambio, solo significa una cosa, no lo estás usando. Porque es imposible, por mucho que yo quiera, decirte, toma, y me lo has dicho tú, tu ciclo, yo lo he mejorado incluso, pero estoy seguro de que no es la mejor versión. Porque van a surgir cuando lo pones en marcha, pues aquí a lo mejor no tenía que haber llamado los 3 días, tiene que ser los 4, y luego los tal, o no tenía que ver, o voy a cambiar la plantillita, me explico, este tipo de cosas son las que denotan evolución y cambio. Entonces esto por eso digo que es que la inversión en un CRM es que no se lo creen, pero es que es brutal, es que es muy grande el retorno que tienes. El retorno que tiene es altísimo. A ver, al final, cuando usamos tecnología en cualquier empresa, llámese tecnología, llámese procesos, normalizar un proceso, que es al final lo que están demandando cualquier empresa. Y mientras más pequeña, pues más complejo, porque las personas hacen de todo, con lo cual los primeros que se sabotean son ellos. Y cuando ya son grandes, pues entre comillas, te sorprendes porque siguen haciendo de todo. Entonces, con lo cual, te encuentras al gerente que está en todos sitios que no tiene que estar, y a los demás, pues tienen un gran papá y no se apalancan en datos ni tal. Ven los cambios como amenazas, ven la inversión. El otro día, te comentaba al principio antes de entrar, una reunión que tuvimos, ¿no? Un empresario que se estaba quejando de que había hecho una inversión muy grande en un ERP, 40.000 euros, y que después de semanas de estar implementando, los técnicos dicen que para que funcionase tenía que despedir al equipo. Y el tío pues estaba cabreado. Digo, y con razón, tiene que estar cabreado. Digo, pero al final hay una parte que tecnológicamente nos estamos olvidando. Y lo hemos hablado antes, ¿no? Ser un poquito, reincidir de nuevo en esto porque creo que es importante. Se nos olvidan las personas. Se nos olvidan de que cualquier empresa, cualquier proyecto que tengamos, lo más valioso que hay dentro de él es la estructura de las personas, lo que forman, el nudo, el lazo que forman entre ellos. ¿Qué ocurre cuando el jefe tiene una idea, el equipo tiene otra? De repente viene alguien, quiere implementar cualquier herramienta como puede ser ese CRM que vosotros trabajáis. No hay un alineamiento en objetivos, porque sí, vamos a tener más control, porque al final hay muchos empresarios que quieren este tipo de tecnología para controlar, no saben qué, pero quieren controlar, pero siguen sin tener objetivos. Siguen sin tener un proyecto, siguen sin saber, más allá de decir, no, es que yo quiero tener esto porque quiero saber lo que pasa. Yo tengo una empresa que hemos empezado hace poquito y el hombre está todavía midiendo ahí sus cablas. Dice, yo lo que quiero saber es qué hace mi equipo en cada momento. Digo, ¿para qué? Para saber lo que hace. Digo, vale, pero ¿para qué? ¿Qué beneficio te aporta a ti saber lo que están haciendo? Y dices que si no sé lo que me están haciendo, ¿cómo me puedo fiar yo? Claro, eso es falta de confianza, que no confían que la gente esté sentadita mirando el techo o está haciendo cosas. Aunque es que tenemos el concepto
y aquí nos cuesta mucho en España, creo yo, el concepto de calentar la silla, ¿vale? O sea, el concepto de estar ocupados. Tenemos que estar ocupados, haciendo lo que sea. No es ser efectivo, sino ser eficiente, que no es lo mismo. Porque ser eficiente es, hago muchas cosas en poco tiempo. Pero ser efectivo es hacer las cosas que tengo que hacer. Y eso es importante. Entonces, yo lo que quiero es tener gente ocupada, que está haciendo cosas, que sea lo que sea. Y eso ya yo como jefe veo a gente andando por ahí y digo, por eso llevamos tan malo del teletrabajo, porque como no los vemos, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? ¿No? Mira, tú sabes que yo he tenido empresa familiar hasta hace unos Sí. 5 años que se vendió y durante mucho tiempo, me voy para atrás, retrocedo en mi vida unos 12, 14 añitos, este concepto de calentar la silla, para mí, yo lo sentía así. Es decir, si yo no veía a la persona que estaba ahí delante del ordenador, que no tenía ni puñetera de lo que hacía, pero por el hecho de estar delante del ordenador, como que daba por hecho de que trabajaba. Luego conforme yo empecé a hacerme preguntitas y a empezar a tener espacio para pensar y ver realmente lo que yo quería pedirle a mi gente y a mi equipo, empecé a plantearme y decir, bueno, vamos a ver, está ahí. Vale, pero lo que está haciendo, ¿qué rentabilidad me proporciona a mí? Y hasta que yo no empecé a hacerme esas preguntas por puesto, no me di cuenta de que mucha de la estructura que tenía, y era muy pesada, era muy compleja, lo que me estaba costando era dinero. Me estaba Correcto. costando dinero. Y sí, tenía datos para aburrir, a nivel tecnológico tenía de todo. No le estaba, ahora, esas herramientas no trabajaban para mí, Claro. no trabajaban para mí, no sabía trabajar con ellas. Cuando luego empecé a darme cuenta de que este era otro mundo y de que había que poner esas herramientas a tu disposición, pero sobre todo a la disposición de tu equipo, porque el beneficio lo tienen que sentir ellos, fue cuando realmente empecé a entender que, coño, de los datos se puede sacar información, de la información se podía sacar estrategias y a través de esas estrategias podíamos conseguir los objetivos. Y Claro. el equipo se alineaba, no solo se alineaba, crecía. Entonces me gustaría, llegando ya a esta altura, más o menos, nos quedan 10 minutitos para ir cerrando, el- cuando tú decides abordar un proyecto, para ti, ¿cuál es el comienzo, más allá de que el empresario sepa vender el producto y sepa lo que quiere? ¿Cómo llegas tú y trabajas ese plan de introducción a la hora de meterte en una empresa que no tiene nada de esto? Vale, pues mira, ese es una muy buena pregunta. Durante mucho tiempo, claro, nosotros también hemos ido mejorando nuestra metodología. Seguro que todavía seguiremos evolucionando y avanzando mucho. Pero al principio, te voy a contar un poco la evolución. Al principio, yo llegaba y preguntaba mucho al cliente, ¿no? ¿Cómo haces, como tal? Y no te puedes imaginar la de proyectos que se iban a la basura. Es decir, incluso antes de hacer el proyecto, a la hora de presupuestar, les decíamos, oye, mira, vale, perfecto, pero para hacerte un presupuesto necesito que me des un esquema de tus procesos, dime cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Y esto está alineado con lo que tú estabas diciendo. ¿Por qué muchos jefes tienen el efecto de calentar la silla? Porque no quieren hacer ellos el esfuerzo de pensar qué le quiero pedir, lo que tú decías, ese rol por puestos, qué es lo que tiene que hacer esa persona. Prefiero verlo ocupado y así yo que me quedo más tranquilo con mi conciencia, pero no estoy pensando. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. A nosotros en estos proyectos, cuando yo le pido al esfuerzo al responsable de cómo hacer las cosas, se nos iba la mitad, mucho más de la mitad de proyectos se perdían, ¿vale? Es decir, algunos ni siquiera podíamos hacer el presupuesto. Entonces cambiamos, ¿no? Entonces lo que diseñamos es, bueno, vamos a hacerlo al contrario. Y con la experiencia que habíamos adquirido de años anteriores, lo que hemos desarrollado es una especie de plantilla, porque el problema, y es para lo que te buscan, y eso es algo que estoy viendo y es algo que creo que nos diferencia, es que no nos hay que escuchar, lógicamente, pero ya no partimos de una hoja en blanco, sino que vamos con una especie de esquema, de guión, donde decimos, mira, este es un pipeline tú tienes que cualificar, trabajamos mucho la formación, tú sabes que yo llevo muchos años dando formación, tenemos una escuela online y me apasiona, entonces, lo primero que hacemos es decirles, no con una hoja en blanco, sino con un esquema, decir, a ver, tú necesitas un proceso de cualificación de leads.
Y ya de entrada dicen, ¿y qué es un lead? ¿Y qué es una cualificación? Y hay que explicarles esos conceptos. Y hay unas etapas, pues hay un descubrimiento, tal, y aquí es donde muchas empresas, siempre digo, que pierden mucha pasta dedicándose al cliente que no es el adecuado. Entonces tiene que hacer esa cualificación. Les introducimos en la metodología, en una metodología que hay, para saber si esa persona, lo antes posible, para ser más rentable, porque al final lo que buscamos es rentabilidad. Entonces le guiamos, tienes una serie de pasos y tienes que hacer estas preguntas, llévalas a tu terreno, cada uno en su sector, pero hay 4 argumentos clave. El BAND, que es la metodología BAND, tiene que saber si ese posible cliente tiene el presupuesto, si es la persona que va a tomar las decisiones, si tiene una necesidad real o tú puedes cubrir esa necesidad, y el timing, que es el tiempo, es decir, cuándo, ¿vale? En función de esas 4 respuestas, tú tienes que sacar si esa persona, digo persona porque vuelvo a decir, al final estamos hablando con personas, aunque detrás hay una empresa. Entonces, esa es la primera. Les metemos un poquito en vereda en ese aspecto, les metemos esa metodología y una vez explicada, ahora te ayuda a llevarlo a tu terreno. Ya no parten de cero. Entonces y luego la parte de la gestión de la oportunidad, estoy hablando, centrándome más en la parte del proceso comercial, ¿vale? De venta. Entonces les damos un guión y entonces decimos, bueno, y luego la venta hay una propuesta de valor, una entrega del presupuesto, un seguimiento. En cada una de esas fases, ¿tú qué haces? Y eso nos ha ayudado a acelerar muchísimo el proceso. De hecho, ahora en septiembre, si no pasa nada, septiembre, octubre, hemos lanzado una versión remasterizada que le hemos bautizado, seguramente se va a quedar ya con este nombre, AC CRM, que es para empresas pequeñas o incluso grandes que quieren empezar con lo básico de un CRM, ¿vale? Hemos simplificado al máximo y ya va hecho, o sea, es casi una plantilla a desplegar, y lo único que tenemos que rellenar es huecos para que el esfuerzo, porque nos damos cuenta que al final todos tenemos nuestro día a día y es costoso. Y yo me pongo en el lugar, nosotros estamos ahora cambiando la web y cada vez que te dicen, no, y venga, tú vayas, o sea, son preguntas que te esfuerzas. Entonces, lo hemos simplificado al máximo. Entonces, respondiendo a tu pregunta lo más rápido posible, partimos de eso, de un guión. Luego hay gente que no, hay empresas que ya vienen con una ventana, ¿no? Que te vienen y te dan la documentación, yo quiero esto, los hay, pero son las menos. Son las menos. Realmente en el mundo de la empresa, el que a día de hoy sepan realmente qué quieren, pues por desgracia, a nivel general todos, pero a nivel específico muy poquitos. Muy pocos. Ellos te dicen, sí, yo quiero pero cuando te aterrizas, es que no, ves que el proceso lo tienen confuso, o sea, no avanzan. Entonces, bueno, pues es un buen ejercicio. Yo de verdad que siempre digo que animo a incluso. Es que ya puede ser autónomo, que puede ser, porque el autónomo, como decíamos al principio, por reenganchar con el principio, es decir, tiene que pensar en crecer. Y cuando digo crecer, no digo, sí, yo no juzgo de que diga, no, yo me quedo como autónomo y es malo, no, pero si te lo estructuras bien, lo que vas a tener es más tiempo para ti. O sea, porque al final vas a, salvo que te líes, ¿no? Porque yo me paso un poco, ordeno mi casa, ya tengo más tiempo y como tengo más tiempo me pongo a estudiar otra cosa nueva, entonces ya estamos en la misma, pero bueno, eso ya es la locura de cada uno, ¿no? Al final, sabes que nosotros somos familias empresarias porque consideramos que la familia es primero y la empresa está debajo soportando la estructura. Al final, ¿qué queremos? Tener sistemas lo suficientemente sólidos que hagan que tu empresa trabaje para ti. Esa es la idea. Y todo esto, pues al final nos ayuda a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir delegando con control, y no perder nunca el rumbo realmente hacia dónde vas y qué es lo que estás construyendo. Entonces, para cerrar, me gustaría, así que nos contaras alguna historia, sin entrar en detalles, sin entrar en nombres, el que empezara mal y que le dieras la vuelta y el equipo al final saliera eso adelante. Ostras, pues hay varias. Espérate a ver que aterrice alguna. Espera, porque sí, han habido varias que han empezado mal. A ver, ¿cuáles? Porque como ahora yo estoy menos en el día, o sea, en el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Empiezo a tener, pero sí que es cierto, estoy intentando pensar en cuál era el sector. Espera. Sí, era. Ay, ¿cuál fue? Oye, es que han habido varias que nos ha pasado, pero estaba intentando pensar en una que tenga la claridad para que quede bien, ¿no? Porque te puedo decir, no, sí, empezamos con. Mira, sí, aquí una empresa que está afincada en España. ¿A qué se dedica? Se dedican
a, a buscar, o sea, trae gente de Sudamérica y les ayudan a legalizar todo el tema de documentación a nivel de estudios para poder trabajar aquí, o sea, como hay las convalidaciones y todo eso. Y empezamos muy mal porque era una persona que, bueno, pues la dueña, pues que era muy nerviosa, seguramente, yo siempre digo una anécdota que pasa mucho, que es que la leí en un libro que me gustó mucho, que no es mía ni mucho menos, que decía que todos los perros muerden, ¿no? Que tu cliente a veces se cree que todos los perros muerden. Y es porque una vez un perro le mordió y entonces tú ya vas con miedo, ¿no? Entonces ya vienen de vuelta, de malas experiencias, ¿no? Entonces empezó como muy tensa de que es que esto, la tecnología, y además también era una persona más con una edad, con lo cual tienes un hub también tecnológico. Y hubo ahí un momento que hubo tensión, hubo también mucho trabajo psicológico. Nosotros, tú sabes que nos conocemos de un entorno en el que también nos hemos formado mucho, ¿no? En esa parte de la comunicación, de la cercanía, de la empatía y todas estas áreas. Y yo lo trabajo mucho con el equipo, ¿no? Porque dices, es que a veces el cliente tiene sus problemas internos y los vomita contigo, ¿no? Hay que saber entenderlos, escucharlos y muchas veces yo siempre digo que cuando se ponen tan tensos parte de razón tienen. Entonces ahí hubo un trabajo muy psicológico y el otro día me lo decía además una chica, una compañera Patri me decía, dice, ha pasado de ser una tensión a ya no puede vivir sin mí, ¿no? Porque a base también de tener eso, paciencia, escucha y al final poco a poco los vas encauzando. No puedo darte así datos más. Primero porque puedo desvelar, pero también que bueno, que al final es que es el trato humano. Al final casi siempre se produce impotencia, y yo lo tengo comprobado, en este tipo de proyectos se produce impotencia cuando tú ves que el cliente no está entendiendo bien la filosofía y luego la herramienta. Y ese es cuando se produce ese nervio. Es decir, porque claro, tienes ansiedad de decir, yo estoy invirtiendo en esto, estoy dedicando tiempo y veo que no le estoy sacando el partido, ¿no? Entonces ahí hay que hacer ese trabajo. Yo apuesto mucho por la formación. De hecho, por eso dedicamos tantas horas a luego hacer webinars, a intentar, pues, eso, divulgar, porque es una herramienta que está viva constantemente. Yo llevo ya 15 años trabajándola. Y esta mañana estábamos hablando un compañero y yo, y hostia, que esto es una ansiedad. Hay mucha gente detrás trabajando y siempre están sacando novedades. Y digo, joder, si es que esto no hay manera de estar al día, ¿no? Entonces, bueno, pues si somos nosotros que solo nos dedicamos a eso, imagínate el cliente que. Pero no lo digo como algo negativo, ¿eh? Lo digo como algo positivo, porque al final, entre todas esas cosas, siempre van sacando cosas que te ayudan y mucho, ¿no? Claro. ¿Qué le hizo a esta persona dar ese giro y empezar a ver que el proyecto iba para adelante? Pues yo creo que fue precisamente eso, la escucha, la paciencia, ¿vale? Porque hay gente que quiere correr mucho y cuando llevas pocas sesiones, todavía está todo como digo yo, manga por hombro, y sobre todo te encuentras con perfiles, sobre todo cuando son muy nerviosos, muy impacientes de que quieren ver cambios, tienes que decir, espera, cuidado que esto va a ir poco a poco, y hay un momento en que cuando empiezan a ver ya que el proceso funciona, es falta de confianza. Hay un momento aunque han confiado contigo en un principio, pero en ese caos del ordenar la casa, hay un momento que es como en una obra. Mira, el ejemplo sería una obra. Tú confías en la empresa de reforma porque te dan bien, pero cuando te han destrozado la casa, hay un momento de esto cuando acaba, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver que ya tiene la pintura, que ya empieza a tal, que ya puedes entrar en la casa y decir, uy, esto ya tiene forma de un hogar, ya empiezas como otra vez, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Cuando empiezas a ver que aquello que tenías tú en tu mente lo empiezas a ver, pues empiezas otra vez a relajarte. Hay gente que no, que lo tiene súper claro, que esto es una obra y no se pone nervioso, pero hay otra gente que sí que se pone, ¿no? Pero en general yo creo que la clave está en la escucha y lógicamente en la formación. Para mí la formación es vital. Pues Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado en este espacio, por el valor tan grande que nos has aportado. Y bueno, una palabra para despedirte. Bueno, pues lo primero es de agradecimiento, Valerio, porque para mí es muy importante y es un honor el poder estar aquí contigo, porque sabes que te tengo mucho aprecio, que eres un crack, ¿no? En todo lo que haces con este proyecto de familias empresarias. Y la verdad es que simplemente el hecho que te hayas acordado de mí para estar aquí, pues eso, es agradecimiento inmenso. Y nada, y simplemente que
que tienen que poner un CRM en su vida, ¿no? Porque, pero no porque lo venda yo, haz lo que quieras, vete con quien quieras, pero es orden, es sistema, es crear sistemas. Yo creo que la clave en una empresa que se quiera escalar o que quiera, de alguna manera, el dueño quiera empezar a tener un poquito más de vida, porque al final siempre decimos, montamos los que nos gusta emprender, y tú lo decías que vienes de familias empresarias, siempre tenemos una cosa en mente, es más tiempo y más independencia económica. El tiempo puede ser lo más normal es para tu familia cuando ya tienes una edad, al principio puede ser más para hobbies, pero bueno, un poco de todo, hay que dedicarse un poco de tiempo a uno y tiempo a la familia, ¿no? Y el problema es que estos negocios nos engullen, nos fagocitan de una manera que sacrificamos siempre la mochila de la familia o de tu tiempo para ti, de no poder entrenar o no poder hacer algo, ¿no? Y para mí creo que la tecnología viene para ayudar, no para sustituirnos, ¿no? Ni nos puede ayudar muchísimo, sea esta o sea la que sea. Y más en el momento que estamos, ahora con el tema que nos avecina, que ya, Sí. bueno, ya me están oyendo todos los días en los diferentes podcasts, en los blogs, inteligencia artificial, pero cuidadito cómo la usáis porque lo cambia absolutamente todo. Alberto, a ver si un día hablamos de ese tema, porque la verdad es que la cogemos para otro día porque es un tema que me apasiona, pero sobre todo no me apasiona la tecnología que hay en la inteligencia artificial, sino esa inteligencia artificial cuando es un socio o una socia a la hora de potenciar tu nivel estratégico, porque ahí se pueden hacer maravillas. Así que, pero esa la hacemos el otro día. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Alberto. A ti, Valerio. Bueno, hemos recorrido con Alberto un viaje, creo que muy claro. Primero hemos visto datos, nos ha confirmado que la tecnología ya no es una opción, sino una necesidad. Después hemos identificado los errores y resistencias más comunes y por último hemos conocido esas claves para implementar un CRM con éxito. Si algo queda claro de esta conversación es que la digitalización no se trata de comprar un software, sino de cambiar la manera en la que tu empresa piensa y actúa. Y ahí está la verdadera oportunidad. Mi invitación para ti es sencilla. No esperes a que los problemas te obliguen a digitalizarte. Da el paso de forma estratégica, con visión de futuro y acompañando así, si puede ser siempre, por favor, esto que se os meta en la cabeza, acompañado de profesionales adecuados. Así que gracias, Alberto, por compartir tu experiencia y tu visión. Y a todos los que nos habéis acompañado, recordar que el futuro de la empresa bajo ningún concepto, no se improvisa, se diseña. Y hoy habéis recibido herramientas para empezar a hacerlo. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos trayendo conversaciones que aportan valor y que abren camino para que los empresarios tomen mejores decisiones. Gracias y recordad, juntos podemos construir algo muy grande. La pregunta es clara, ¿qué eliges ser? El mundo te espera.